Cada gimnasio, cada persona, tiene una historia. Y en la nuestra hay una que se construyó a base de hierro, disciplina y mucho corazón. Hablamos de la historia del culturismo en nuestra región. ¿Alguna vez te preguntaste quiénes fueron los primeros en subirse a una tarima por acá? ¿Cómo se entrenaba en los 70 o en los 80, cuando el culturismo no era lo que es hoy? ¿Qué sentían al representar a su ciudad en un campeonato? Nosotros sí, y por eso decidimos hacer algo. Nos pusimos a buscar a los que fueron pioneros, los que hoy son la leyenda viva de nuestro deporte. En esta sección vamos a sentarnos a charlar con los que lo dieron todo, con los campeones que forjaron su cuerpo en nuestra propia tierra. Prepárense para escuchar sus anécdotas, los sacrificios, las victorias, los desafíos y sobre todo la verdad de lo que era ser un culturista en el sur, sin filtro, pura pasión, sudor y el orgullo de ser de acá. Esto es Bajo la Barra, el podcast, un homenaje a todos aquellos que practicaron y practican esta disciplina. Bueno, sean muy bienvenidos todos. Esto es Bajo la Barra, el podcast. Hoy estamos en un capítulo muy especial para mí. Nuestro invitado de hoy es un atleta que ya está retirado, que tiene varios torneos realizados, salió 2 veces subcampeón argentino y para mí es la persona en la que me metió en este deporte, me inculcó los valores de este deporte y me llevó a rodearme de la gente con la que hoy convivo y me pone muy contento. Nuestro invitado es Eduardo Maldonado, mi papá, el musculoso, el petizo, como muchos lo conocen, así que te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias y bueno, sí, estoy muy contento y muy agradecido por la charla. Bueno, espero que les sirva mi experiencia que he adquirido durante todos estos años y por lo que estoy un poco emocionado porque estas cosas ya lo habíamos pensado con un amigo que hice en el culturismo, de llevar al culturismo desde el sur a Buenos Aires, a las capitales. Eso siempre lo soñamos con un amigo que hice acá en el deporte y con esto. Y bueno, y espero que ustedes lo puedan lograr con la ayuda, obvio, de nosotros y de los que vienen. Bueno, gracias Edu por eso. La verdad que para nosotros es súper reconfortante poder conectar con gente que ha hecho historia en el culturismo patagónico, porque no solamente en Comodoro, han competido en varios lugares. Por lo que hemos hablado, nos has dicho que han ido de viaje en grupos, que era como se movían en ese momento. ¿Cómo recordás vos el culturismo de esa época? Bueno, sí, era lindo porque empezamos en un gimnasio, en el Conan. Bueno, yo empecé ahí a competir. No fueron mis comienzos en ese gimnasio. Yo comencé en otro gimnasio y por un amigo en común lo fuimos al Conan. Y bueno, yo llevaba un año entrenando y ahí comenzó mi carrera, digamos, como culturista. Y fue en los comienzos, nunca había visto un torneo, nunca había subido a una tarima, nunca había entrado a un gimnasio. Fue mi amigo el que me llevó y yo fui a acompañarlo para ver cómo era. Y bueno, y ahí empecé se llama Vallejo él, y con él empecé, y llevaba como 6 meses y me dice, vamos, hay un torneo, si te gustaría participar. No sabía lo que era, así que como siempre fui curioso, bueno, vamos, y así comenzó mi carrera. Y de ahí lo trasladamos al Conan y ahí fue la primera vez que competí, teniendo 8 o 9 meses de entrenamiento. ¿Te acordás en qué año fue? Y creo que fue en el año 92. 92, 93 fue mi primer torneo. Y de ahí estuve, creo, como 15, 20 años compitiendo todos los años. Y para la gente que no te conoce, Edu, ¿cómo te presentarías de los campeonatos que hiciste? ¿A qué te estás dedicando hoy? Bueno, hoy entreno gente. Y sí, siempre preparo gente y le doy una mano al que va a competir, que no hay mucho, en este momento no hay mucho. O sea, si hay, como hay muchos gimnasios ahora, entonces no es como antes. Antes había 1 o 2 gimnasios que se dedicaban, digamos, a lo que es el culturismo.
y ahí estaban todos los atletas. Entonces ahora está más repartida la cosa, entonces no hay tanta unión como había antes. Porque antes, qué sé yo, estábamos en el CONA, le habían 15 atletas y bueno, vamos a competir, este año vamos a competir, qué sé yo, a Madrid y salíamos todos para Madrid a competir como una comunidad. Y eso hoy no está, porque está muy Más repartido. individualizado. Claro, hay mucho gimnasio, hay mucha competencia Claro. y no es tan grupal como antes. Cuando llegaste al gimnasio, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención? Lo primero que me llevó la atención fue las máquinas. Nunca había visto tantas máquinas. Y o sea, el gimnasio que entrenaba era un gimnasio, digamos, recién comenzaba, un gimnasio chiquito, De barrio. de barrio, y muy de barrio en ese tiempo. Y entonces lo trasladamos al Conan, había máquinas de todas cosas, ¿viste? Que uno no sabía para qué era. Claro, que Conan es un Y mundo. más en el de Conan. En el Conan que es un mundo, ¿viste? Entonces Claro. todos miraban ahí, hasta la puerta era pesada, ¿viste? Así Ya tenía que ir con fuerza a ya entrenar. tenía que ir con ganas Muy porque precalentado. hasta la puerta era pesada. Así que sí, eso me llamó mucho la atención. Y la cantidad de discos, las barras, las mancuernas. Y vos cuando llegaste no conocías nada de culturismo. No, nada, No sabías cero. nada. Nada, no sabía nada. ¿Y cómo empezaste a juntar información cuando te dijeron para competir? ¿Cómo fue? ¿Qué implicó hacer de tu día que no hacías antes? Y creo que primero fue donde empecé a comer, que fue el chico que me estaba preparando. Dice, bueno, tenés que comer esto, tenés que comer 2 o 3 veces al día, 4 veces al día, y yo comía una vez al día. Claro. ¿Y Comía- comer qué? ¿Te decía algo específico o comer más? no, ese tiempo no estaba tan relacionado la comida en el culturismo. No había tanta nutrición y menos información. Claro, nada, era cero. lo que Así, podía. a lo que podía él le decía, vos tenés que comer a la mañana, un buen desayuno, después a media mañana comerte algo, pero no sabía qué. Claro, te decía que tenías que comer, pero no te decía Había que qué. comer. Entonces, qué sé yo, uno comía. Claro. Entonces ahí empezamos a recaudar, a buscar información, qué podías comer, qué el otro, y ahí fue donde me encontré con este amigo, que en algún momento vamos a saber quién es mi amigo. Entonces, Misterioso. mi amigo él ya estaba compitiendo, tenía mucho más experiencia que yo, y yo cero experiencia. Entonces, él me dice, bueno, vos tenés que comer, él me decía, comer carne, fideo, arroz, muchas legumbres. Él me empezó a guiar en ese momento para poder competir. Pero cero balanza. Sí, Era cero a ojo. balanza, era a ojo y mira, Al hambre que tenía. al hambre que tenía y las ganas de competir, pero cero, no había ningún tipo de información. Lo único que lo sacaban de las revistas, digamos. Sí, de las revistas, sí, y revistas viejas, porque acá llegaba la revista, capaz que habían pasado 3 meses, 4 meses y recién llegaba una revista. Cero información. ¿Te acordás algún nombre de la revista esa que Había una que se llamaba Cultura Física, Apolo, Apolo. sí, la Cultura vi. Física. Bueno, y después era las americanas, que igual llegaban cada 6 meses. ¿Y te llegaban traducidas o...? Sí, ¿No? algunas sí, algunas partes sí, otras partes no, así que... Claro, era ir buscando información. Buscando información, de a poquito, digamos, sí. claro, de a poquito y viendo, más investigando, éramos unos conejos. Claro, sí. Sí. Era un laboratorio. Era un laboratorio, sí. Nosotros íbamos investigando y íbamos probando con nuestro cuerpo. Claro, Claro. sí, obvio. O por ahí entrenamiento, por ahí salía alguna rutina de entrenamiento y con mi amigo, bueno, hacemos esto, vamos a hacerlo a ver qué sale. Claro. Y todo era prueba y error. Claro, exactamente. Y con respecto a las rutinas, o sea, te dijeron empezar a comer más, un buen desayuno, un almuerzo, una cena. ¿Y las rutinas cómo eran? Y la rutina muchas veces eran mucho más sencillas. Era hacer lo básico. Pecho, barra, mancuerna, hombro press. Y sí, era más sencillo, no era tan complicado. Claro, era más peso libre, más. Era no así, tanta peso, máquina. máquina casi poco. Porque no había tampoco. No había tantas máquinas y había barra y mancuerna. Claro. Pero Y- sí, las rutinas no eran muy elaboradas tampoco. Era pecho, bíceps o pecho y tríceps y así. Claro. Era lo básico. Bien.
¿Te acordás más o menos cómo era entrenar en esa época? Porque nos contabas que, a ver, vos ibas al gimnasio y ese gimnasio se dedicaba a lo que era el culturismo, ¿no? Claro. Entonces iba gente que competía en culturismo o que tenía una afición por el culturismo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo eran los entrenamientos ese? Porque en ese momento no era la cantidad de gente que podés ver hoy en el gimnasio, que por ahí uno va más por bienestar, que va más por tener un físico, no de culturista, sino un físico saludable. En ese momento eran ir a gimnasio de culturista, digamos. Claro, antes, sí, era que iba al gimnasio era para sacar un lomo, Claro. o era para competir. Sí. Ahora no es como ahora la gente va por salud, va por muchas cosas. Antes no, antes que el que iba al gimnasio era porque quería sacar un músculo y quería ir a una competencia. Y no había tanta gente en los gimnasios. Todos los que iban al gimnasio eran porque querían competir, querían sacar un buen lomo, pero no es como ahora. Ahora va la gente por otra cosa al gimnasio. Y nos contaste que, bueno, en ese momento, a ver, el gimnasio era como el, eh, el lugar del equipo, digamos, que iba a Claro, competir, ¿no? sí, había todo lo que competíamos en los torneos que había en la región, íbamos todos a ese gimnasio, al ponerle el Conan, habían 15 atletas de Comodoro y capaz que 14 iban al Conan, Representaban al gimnasio. al gimnasio Conan. Entonces, ¿qué era? Eran todos los días un entrenamiento, era una competencia Claro. entre nosotros. Ya venían compitiendo Ya antes de la competencia. Antes de la competencia veníamos, por supuesto, compitiendo y, por supuesto, bromeando, ¿no? Jodiéndolo entre nosotros. ¿Vos te anotabas a un torneo y te anotabas representando un gimnasio? ¿Eso Sí, era así antes? sí, siempre tenía que representar un gimnasio. Claro. No podía ir libre. No. Pero sí, el gimnasio llevaba su cantidad de gente. Porque ahí le hacían, ¿no? Siempre había que pagar. Sí, sí. Entonces, Conan, como llevaba, no sé, 10 atletas, le hacían un precio por los atletas. Ah, mira. Así que no, siempre fuimos, por suerte fuimos varios a competir siempre. A donde fuimos por acá cerca, íbamos unos cuantos. ¿Y te acordás alguna anécdota de esos entrenamientos que hayas tenido con los que entrenabas? Con los que entrenábamos. Sí. Y sí, muchas veces jodiendo, a mí me pasaba jodiendo con los chicos ahí en una prensa, que teníamos, no sé, creo que tenía como 400 kilos, jodiendo, y yo me quedé apretado ahí, No. abajo de la prensa con los 400 kilos, y bueno, hasta que llegaron los otros me quedé a poder sacarme, por joder nomás. Por levantar más peso que el que te había levantado Sí, antes. era la competencia, había que competir. Y en ese tiempo era hacer fuerza, meterle carga. Claro, ahí no, en ese momento era mucha fuerza, no es tanto como ahora que uno busca más mejorar la técnica, la concentración del Claro, músculo sí. y hacer un entrenamiento más cuidadoso, ¿no? Claro, sí, antes no había ningún cuidado, cero técnica. Y bueno, yo creo que en ese momento nosotros con mi amigo, con Javier, por eso creo que por eso fue la diferencia que hicimos con el resto, porque empezamos a buscar una buena técnica y nunca lo lastimamos, por suerte, entrenando con mucha carga, siempre con mucha carga. Pero siempre tuvimos muy buena técnica y muy buen control en los pesos. Claro. Fundamental para Fundamental, evitar las lesiones. Claro, para evitar las lesiones. ¿Y era muy común que haya lesionado en el gimnasio? Sí, mucha hernia de disco, mucho, ¿cómo esto? Mucho desgarro. Claro, sí, muchas hernias de disco por lo general. Porque la gente. Claro, los pesos muertos, los pesos libres, las sentadillas. O los pesos libres, con las barras, que los tipos se tiraban para atrás. Y, Claro. Sí, cero técnica. Hacían el pre-militar parado también. Claro, sí, tal cual, sí, el pre-militar Sí, parado. en ese momento todo. ya no Hace se ve mierda. mucho. Sí. Y bueno, pasa que nosotros cuando competimos un año acá, 1 o 2 años acá en Comodoro con mi amigo, y después empezamos a competir afuera, ya dejamos de competir por acá. Entonces tuvimos otra visión. Claro, exacto. Otra visión y por eso tuvimos otro avance. ¿Qué fue lo que vieron? Y vimos que estábamos 10 años atrasados en el sur respecto a la otra parte del país. ¿En Claro. qué? ¿En preparación? En preparación, entrenamiento, en nutrición, Claro. en suplementación, igual que en ese tiempo arrancamos con la suplementación, y igual estábamos muy atrasados en los entrenamientos, en muchas cosas estábamos atrasados, entonces como empezamos a viajar y empezamos a hacer contacto. Cuando empezaron la información que sacaban en ese momento en las revistas ya la empezaban a sacar de Claro, otros de atletas, otras de otros personas, preparadores. sí, que nosotros competíamos para un gimnasio del Atleti 2000
Y el loco siempre lo daba información, lo que se estaba haciendo los últimos avances en suplementación, en dieta y todo eso. Así que por eso, entre todo, pudimos avanzar más que el resto. ¿Quiénes fueron los del exterior que le dieron más ayuda? ¿Te acordás de alguien en particular? En particular se llama Tao, que es el dueño de Los Cedros, de un gimnasio allá de la capital. Eso lo ayudó mucho. Y después el dueño del Atlético 2000, igual que eso fue al comienzo, que siempre lo dio una mano en respecto a lo que había en avance en el culturismo. Claro. Y después, bueno, y todo eso lo fuimos trayendo para acá, para el sur, para Comodoro, y si lo fuimos igual, o sea, siempre le fuimos enseñando a los chicos cómo se hacía, y tratando de agarrar a algún chico para que tenía ganas de entrenar y de competir y de darle una mano y decirle que tiene condiciones para ser culturista, porque no era para cualquiera. No, Y si tenía condiciones, siempre le dio una mano. Claro. En todo sentido. Así que y de eso varios sacamos varios atletas que cada año salíamos a competir y siempre empezamos 5 y después éramos 10. Iban sumándose. Y vamos sumando gente siempre. Che, y en ese momento esos consejos, esas cosas que ustedes averiguaban y traían, ¿eran bien recibidas? ¿La gente los quería escuchar o había mucho ego entre los atletas? No, siempre hubo mucho ego. Y pasa que innovar o traer algo nuevo afuera también es medio chocante cuando uno viene ya haciendo algo. Sí. Es como cada uno con su librito. Claro, sí, siempre en esto es así. Siempre cada uno con su librito, por ahí traíamos dieta o puesta a punto. Puesta a punto, que es ahí es donde cometemos todos los errores, en la puesta a punto, que lo ha pasado mucha experiencia. La puesta a punto hemos perdido todos 2 años de entrenamiento. Claro. En un día echaba a perder todo un año de preparación. Sí. ¿Por qué? A ver, contanos, ¿qué hacías? Hacíamos, que ya no se hace, ¿ves? Hacíamos 0 hidratos. Claro. 20 días 0 hidratos. Arrastrándose, sí, arrastrándose. Y bueno, esas cosas no se hacen hoy. Claro, es imposible. Pará, y ahí me interesa algo. 20 días 0 hidratos. Estás hecho mierda. Y había que entrenar. ¿Cómo juega la cabeza ahí? ¿Qué es lo que te sostenía ahí en la cabeza para decir, estoy muriendo de hambre? ¿Qué era lo que a vos te decía, sigo 20 días? Y no, yo siempre competí con mi cabeza y competí para ganar. Siempre. Yo siempre que fui al gimnasio fue para ganar. Claro, exacto. O sea, creo que eso me sostenía. Que yo tenía que ganar. O sea, yo siempre competí y siempre me entrené para ser el primero. No importa cómo salía después. Claro, sí. Así que yo siempre le dije a los chicos, ustedes si van a competir ustedes no son menos que ninguno, vamos, tienen que subir a ganar. Sí. Y eso fue lo que me sostenía. Y después estar en la dieta y eso, siempre todo, la familia es fundamental. Y estar sin hidrato es un estado de locura. Sí. Porque no comes azúcar, no comes nada, estás a pollo 20 días. Sí, pollo y agua. Sí. ¿Ves? Esas cosas hoy no se hace. Claro, no, eso es una locura. Y capaz que hemos entrenado muy bien todo el año, 2 años, y en 20 días perdiste toda la musculación. Claro. Perdiste todo un año de preparación. Y así todo, llegábamos bien a competir. Mira. Y hacíamos podio. Porque yo de todos mis años que he competido siempre hice podio. Mirá. Creo que 1 o 2 veces no hice podio, pero siempre hice podio. Y con ese sistema. Y era ir probando también a ver qué te servía, qué no te servía. Sí, siempre íbamos. Y siempre desde el desconocimiento, porque no tenían tanta información. No había nada. Un libro de puesta a punto, de cómo realizar una puesta a punto. Claro, no había nada, no había ningún tipo de información. Claro. Y no estaba ni el celular, ni internet, no había nada. Ni ChatGPT. Solo era el amigo que había que preguntarle. Claro. O la revista. Había que confiar en la información que por ahí te daba, ¿no? Claro, sí. Y casi siempre, como mi amigo llamaba al Tano, que el Tano es el dueño del Atleti, y ese le pasaba la última información. Claro.
Pero hasta que llegaba acá y íbamos allá, ya había pasado, ya había cambiado el tema también. ¿Y ustedes eran su propio entrenador igual? Sí, O sea, sí, no es que no, sí, tenías un siempre, entrenador. siempre. No, nunca tuvimos un entrenador. ¿Vos te preparaste de quién fue tu...? O sea, siempre se prepararon entre ustedes, ¿no? Entre nosotros, siempre. ¿Quién fue el primero que te preparó? Vallejo. ¿Vallejo? Vallejo y al final Javier. O sea, en ese mismo año. El Vallejo de Fernando, que me metió en el culturismo, porque él ya había competido antes. Él me lleva a mí y bueno, y ahí me encontré con Javier, que Javier es Barlet. Me encontré con él ahí en el gimnasio y ahí empezamos a entrenar juntos y él me empezó a decir que podíamos viajar y siempre fue así. Él me veía y bueno, podemos viajar y yo tenía un mango para viajar para el colectivo. Sí, yo decía que sí, bueno, vamos a entrenar. Así que empezamos ahí él me empezó a ayudar a competir. Y bueno, y empezamos a entrenar con él para competir, para viajar. Y bueno, y creo que lo hicimos bastante bien durante mucho tiempo. ¿Cuántos campeonatos hiciste? ¿Te acordamos? 10 más o menos. 10. 10, 15 campeonatos hice, sí. Sí. ¿Y afuera? Afuera, sí. Acá creo que acá competí 3, 4 veces. Claro. Pero afuera competí como 15. ¿Y los campeonatos cómo eran en ese momento? O sea, ¿cómo se dividían? Se dividían en 3 categorías. Había cadete, juvenil, después está la promocional, Claro. que le decíamos el colador, y después había una que era intermedia. Y de ahí pasas a primera. O sea que para llegar a primera tenía que pasar por un montón de coladores. Y había muchos competidores. Y era una sola categoría. Era una sola culturismo, categoría claro. y no importa el peso, porque no era por peso. O sea, vos ibas a una categoría promocional y no había un peso. Claro. Vos competías con un tipo que tenía 80 kilos contra uno de 60. Vos suponete arrancabas juvenil, Sí. ganabas Y pasaba a promocional, a intermedia. intermedio. No, pasaba a promocional. A promocional eran más de 20 años. Lo que arrancaban, pero eran mayores de tal edad. Claro, eso Como que iban si a la. fuese un cadete, como es un junior. Un junior, Claro. claro. Un junior ahora. Y después pasabas a promocional, y si ganabas, pasabas a A primera. intermedia, no. Ah. A promocional pasaba a intermedia. Intermedia. Y después, A primera. y después de primera, ¿qué había? Y en ese después de momento? primera, no había. Vos cuando ganabas primera podías participar en el campeonato argentino. Ah, Y muy vos que, fuiste al campeonato argentino. Sí, fui 4 o 5 veces. Bien. Y después de ahí, si andabas bien, podías ir al libero. Mirá. Que mismo ahí hacías un equipo y el equipo te llevaba a donde se hacía el libero. Claro, en era ese tú momento. una escalera que Una tenías que escalera hacer para llegar claro, a competir claro, a un nivel A internacional. un nivel internacional. Claro. Pero siempre tenía que ir ganando. Claro, sí. Y vos, para entender, vos pasabas a primera. Si ganabas, ¿podías ir a un argentino? ¿O ya estando en primera ya podías ir a No un tenés que argentino? ganar. Y al otro año vos ganabas primera, pasabas a un argentino. Al año siguiente ya estabas en primera Sí, y siempre. de vuelta. Siempre en si primera. ganabas podías ir al argentino. Claro. Pero cuando vos ganabas al argentino, después no podías competir en el primero. Claro. Tenía que ir se llamaba Grand Prix, que competían todos los campeones argentinos, campeón libero. Mirá. Eso lo hacía mucho ahí estaba la plata. ¿Te pagaban? Pagaban en los Grand Prix y pagaban. Entonces ahí venían todos los monos Claro. que andaban haciendo plata por el país para poder viajar afuera al exterior. Así se manejaba. Entonces había Grand Prix, entonces iba vos a ver, era como un torneo aparte. Claro. Pero De profesionales, por así decirlo, lo que se Sí, eran dice hoy. profesionales, sí. ¿Y te acordás cuánto se ganaba? Estimado, no sé. No sé, ponerle una cosa ahora, no sé, 500 lucas, capaz que ganaba en el Era torneo. buena plata. Era buena plata, sí. Y en ese momento, cuando vos competías, ¿ya sonaba acá el Olimpia? ¿Eso Sí. se escuchaba? Sí, se escuchaba, pero se escuchaba mucho Arnold. Claro. Arnold y después, después sí, cuando salió Arnold empezó a salir Labrada, otro más. ¿Y ustedes averiguaron en algún momento cómo, si había alguna forma de llegar ahí? No, nunca. ¿No? No, siempre queríamos primero, o sea, queríamos ser campeón argentino Claro. y después ir al libero. Creo que ese era nuestro techo Claro. en ese momento, ir al libero. Y ahí venían de toda la región, digamos. Claro, todo ahí iban de toda la región, Latinoamérica. sí. Y bueno, ahí los últimos torneos, a poner el argentino, era muy copado porque, no sé, había 150 atletas. Porque Y buen nivel, ¿no? había mucho nivel, muy buen nivel. Y vos viendo los campeonatos de ahora y comparándolos con esos campeonatos,
¿Decís que hay mucha diferencia a nivel físico? Sí, hoy ¿Sí? sí. Sí, mucho. Ha cambiado, pero mucho, mucho. Para bien, para mal. No, A tu criterio. para mi criterio no, para bien. Para bien ahora hay mucho avance y tiene mucha información que antes no había. Claro. Antes cometían muchos errores, muchos. Como el que yo te decía, cero hidratos, no sé, Sí. no existe esa cosa hoy. ¿La del agua destilada? La del agua destilada, igual, esa era comer pollo y agua destilada y a Claro. caminar por Buenos Aires. ¿La has hecho esa? Sí, siempre. Siempre. Yo la hice. Igual la hice por eso. Claro, sí. Y a comer pollo con baba. Hemos hecho. Contale esa anécdota, por favor. Bueno, Porque- te cuento. sí, Esa la es, habíamos hablado el otro día, Lo sí. dijera. esa es monumental. Entonces estábamos con mi amigo y vamos a. Siempre me llamaba enano. Todos me conocen por el enano Maldonado. Enano dice, para no tener problemas, dice Javier, vamos a llevar la comida cocinada. Dice, ¿cómo vamos a llevar la comida? Sí, si vamos a llevar el pollo, dice, tenemos 20 días, dice. No. 20 días, tenemos que llevar toda la comida, Imagínate Comida el tupper, para 20 días. Imagínate el tupper, ¿no? Imagínate el tupper en el avión. En Porque, el avión. pará, no tenían heladerita, nada, ¿no? No. Lo llevaron una bolsa, chao. Teníamos una heladera encima de él, ¿viste? Dice, yo consigo el tupper, ¿viste? Era una valija. Y dice, bueno, llevamos el pollo, dice, ahí, ¿cómo? Sí, metemos un pollo al horno, dice, pechuga al horno, dice, y después, dice, le metimos un papel aluminio, dice, y tenemos 4 o 5 comidas por día y sacamos la cuenta, bueno, no sé, compramos una tonelada de pollo. A 20 días, claro. A 20 días. Yo no le calculo para una semana. Debe tener un horno industrial, ¿viste? Para cocinar todo. Y bueno, compramos el pollo, lo cocinamos, todo, ¿viste? Y lo fuimos, llevamos el pollo para allá a Buenos Aires. Espera, sí, teníamos una casa, fuimos allá y teníamos un departamento, tenía cocina, todo. ¿Viste? Bueno, ya teníamos el pollo listo. Y no había plata. Y no había más plata, ya habíamos gastado toda la plata del pollo. Todos los 20 días de comida estaba en el pollo. Ya estábamos listos. Así que salimos, bueno, pasaron los días, no sé. Perdón, pero ¿por qué iba tanto tiempo antes? Porque sí, la puesta a punto la hacíamos ya. Claro. Salimos como una semana antes. Asegurado. No sé. Como los profesionales. Claro, Se van a la Olimpia una semana Claro. Éramos profesionales, ¿sí? En nuestra cabeza éramos top. Y así que bueno, empezamos a caminar en Buenos Aires, comer, el otro, y faltaban como 2 días y Javier dice, enano, dice, el pollo tiene baba. Y bueno, digo, ya está, ¿qué hacemos? Bueno, si limpiemos un poco, y sigamos, dice. No, y salimos con, esta es la más linda, salimos con el pollo en los bolsillos. No, ¿cómo? Y íbamos con un pedazo de pollo en los bolsillos a caminar por Buenos Aires. Con el agua destilada. No. Sí. En vez de sacar un alfajor, Un pollo. Un pedazo de pollo, sí, así. babeado. Sí. Pero bueno, esa anécdota debe tener. Sí, esa siempre lo acordamos. Cuando lo vemos con Javier lo acordamos. Claro. Las cosas que hemos hecho para seguir en este deporte que nosotros, es mi vida. Mi vida, bueno, se la contagié a mis hijos por suerte, pero sí, en muchas cosas hemos vivido gracias al culturismo. Claro. Y sigo gracias a esto, trabajando en un gimnasio, tratando de entrenar gente, ahora no tanto para que sean atletas, pero para que tengan mejor salud y esas cosas que también es otra parte que suma. Y encima ahora tenía acá el que sigue También la línea, así que. sigue la línea, sí. Por lo menos todavía no llegamos al pollo con baba. No llegamos a esa. Y bueno, todos esos errores que nosotros competimos, que hicimos, los otros no lo van a hacer. Claro, ¿no? Ahora con toda la información que hay, por eso digo que ahora los atletas son mucho mejores y tienen agarran mucho mejor calidad en menos tiempo. Claro. El tiempo es fundamental en esto. Sí, no, totalmente. Así que Y más como decías recién, o sea, a ver, una mala puesta a punto te lleva a perder un año. perder un año de todo un entrenamiento y de todo un esfuerzo por no saber. Claro, exactamente. O sea, por totalmente la ignorancia. ¿Y qué era lo más difícil en ese momento cuando entrenaban, cuando comían? ¿Qué era lo que más te complicaba por ahí a vos en ese sentido? ¿La dieta, el entrenamiento? No, sí, casi siempre lo más complicado era la dieta. La dieta porque era plata.
Ese es el tema. Entrenar no, para mí nunca me costó nada. Pero la dieta era. Claro. Y siempre esto es plata. Sí. Es mucha plata y uno el que no está en esto no lo entiende. Porque dice cómo gastar tanta plata y no ganar. No, si no se gana plata, al Claro. contrario. Esto uno lo hace como un hobby, como Totalmente. Un estilo de vida. un estilo de vida y bueno, y así es. Creo que eso fue lo que siempre puso un obstáculo en la vida. En la vida del culturismo, del atleta que tiene que laburar y que tiene que cuidar el mango para poder seguir una línea de entrenamiento. Claro, lo que hablábamos a ver el otro día también. A ver, uno muchas veces se termina alejando de reuniones, de eventos familiares, de cumpleaños, de asistir a algún lugar, por el hecho de estar enfocado en lo que tenés que hacer. Y no es de egoísta, sino que, a ver, No. tenemos que hacer eso para poder llegar a un nivel y poder presentarnos con una calidad y ser competitivo. Claro, O sí. sea, Es que no lo podés hacer. A Hay la una sola mitad. forma de hacerlo. Lo tenés que hacer Al bien. 100. Exactamente. Siempre. Y si podemos dar un poco más, le das. No hay otra forma de hacerlo. Y por Porque- eso también se lo adjudica mucho a un estilo de vida. O sea, Claro, sí. Es que no hay otra forma sino tener un estilo de vida para poder competir. Claro. Estamos hablando de competencia, no estamos hablando de ir al gimnasio para estar bien. No, Claro, esto es una competencia. Y vos para competir, tenés que competir todos los días. Exactamente. Porque competir Como conmigo, competir con la comida, todo es un estilo de vida. Sí. Y si querés competir a un gran nivel, es más el sacrificio. Totalmente. Che, ¿te acordás en esa época cómo era una preparación? Vos sabías que ibas a competir a fin de año. ¿Cómo estructurabas más o menos tu año con respecto al dieta, si querés? ¿Es como ahora una etapa de volumen, una etapa de definición? ¿O en ese momento era más experimental? No, era una etapa de volumen, sí, siempre. Y siempre fue igual una parte de definición. La parte de volumen no era difícil, nunca fue difícil hacer volumen, creo que ahora tampoco. Pero la parte de definición sí era complicado, porque ahí era donde teníamos las fallas, porque no teníamos información. Claro. Entonces, si habíamos logrado habíamos agarrado 2 kilos de músculo durante 8 meses, cuando hacíamos la parte de definición, ahí era el error que cometíamos. ¿Cómo hacer para no perderlos? Claro, nunca supimos cómo hacerlo, hasta ahora que hay información, ¿no? Porque, ¿Te pasa de ver ahora, no sé si sos de ver información con respecto a dieta y eso y decir, yo nunca hice nada de esto? Claro, sí. Claro, Sí, te siempre. llama la atención cosas que ahora tal Que vez. claro, o como el otro día decía Jera que podía tomar coca. Claro, en ese Nosotros momento nunca. ¿Viste? ni se lo imaginaban. Claro, era imposible. O comer. Nosotros nunca comemos. Mira que después de eso el pollo, un día antes hacíamos una carga, cambiamos una manzana verde. Esa era la carga, una manzana verde. O sea, empezar a comer manzana a la mañana. Y no existía, esas cosas no ves, esos son los errores que ahora no lo puedes cometer. Claro, mirá. ¿Y tomar coca? No, ni Ojalá. No, Ahora, además, no sé si había Coca Cero en ese momento, después salió. No. Claro, No, no, pero- sí, pero te digo, esas cosas no había. Claro. Ahora hacer una dieta, si yo hoy me gustaría competir, ahora re fácil. Después de Claro. todo lo que sufrí, Claro, después de todo lo que hiciste vos. de todo lo que Sí. sufrimos, a ver, esto es un regalo. Poder comer un montón de cosas, Claro. cargar. Sí, a ver, ahora hay mucha más variedad en el tema de la alimentación. por Claro, ejemplo, mucha- pero pasa que antes no teníamos información. Y Claro. productos también. Hay más Sí, productos que Productos. vienen cero calorías, que, Claro. a ver, las salsas, Las las salsas. 6, estas podés usarlas Claro, también, sí, que son sí. cero Bueno, calorías. Puedes usar en todas las comidas. Cero Claro. calorías. Antes no había esas cosas. Era todo ¿Y cómo pasto. manejabas la ansiedad en ese momento cuando en una puesta a punto, no sé, tenías ganas de comer algo dulce? Y muchas veces era gelatina. Gelatina, claro. Gelatina era lo que comíamos. Sí, Me voy a tatuar una gelatina. Claro, Me voy a hacer la así gelatina la es la versión. sí, era lo único, pero ponele, nunca se le hubiésemos ocurrido de tomar una coca. Claro. No, Claro, no, igual hablaba de la Coca Cero, ¿viste? claro, Una la coca como- cero, sí. Pero bueno, ahora hay muchas variantes, Sí, no, sí, variantes en la comida. Claro, ni Nosotros hablar no. de carbohidratos. Nosotros que empezamos la dieta y ¿qué comemos? Y bueno, arroz con pollo. Claro. Todo arroz con pollo. Después, ¿qué hacemos? Bueno, ahora sacamos el arroz y comemos pollo solo.
No fallaba, no podía fallar. No podía fallar, claro, y entonces... Sí, está en definición porque ¿cómo te diste cuenta que no tenía arroz? Solo pollo. Entonces esas cosas ahora han cambiado. Entonces no pierden. Claro. No pierden lo que han ganado. Claro, porque encima no contaban calorías. No contamos, nada, cero, nada. Era ojo todo. Era todo a ojo y experimental. siempre estaba el ojo del amigo que te miraba y te decía, ¿estás mejor? Claro. Sí. Bueno, esas cosas ahora ese error no lo cometés. Che, algo que nos interesa hablar en esta charla es el tema de química. ¿Cómo era la química en ese momento? Y algo igual ¿estaba mal visto? ¿Qué tabú había con respecto? ¿Qué te podía pasar? ¿O qué se creía? ¿Cuáles eran los mitos de si usabas química? Y bueno, las químicas, siempre en esto hubo mito y siempre nadie quiere hablar de los químicos. Claro, exacto. Pero el culturismo, como yo siempre digo, el culturismo sin químico no existe. No existe un tipo que de la noche a la mañana pesa 200 kilos sin químico. No existe. No va a existir nunca. Y sostenerlo en el tiempo. Totalmente. Porque vos podés subir 4 o 5 kilos, pero después lo tenés que sostener en el tiempo. Y los químicos ahí antes era complicado conseguir químicos. O sea, ponerle, ahora va a cualquier lado lo puedes conseguir. Por ejemplo, cuando vos entraste al gimnasio, ¿sí? Y te dijeron de competir, vos no sabías nada de culturismo. ¿Ya habías escuchado algo de la química? No, en ese tiempo no había nada, no sé. Por ahí tomaba un aminoácido, pero era como uff. Sí. Y era un raro. montón. Era ¿no? raro, Era un si montón. tenía una Animal Pack, que Claro. recién estaba saliendo, era uff. Claro, y era vitamina nomás. Claro. Claro, vos te sentías con poder. Y todos pensaban, o un super gigante. Claro. Pero no, este se droga. Claro. Claro, era esa cosa, ¿viste? El no saber, aparte, porque no sabe si ahora buscamos el Animal Pack, todos son todas vitaminas. Claro, sí. O complejos vitamínicos. Claro. Antes si tomabas Animal Pack te estaba drogando. Claro, sí, era eso. Y no hacía nada. Y Te después, ayudaba encima. Sí. Y después cuando empezamos a viajar, ahí conocimos los químicos. Ahí tuvimos contacto y ahí supimos cómo se administraba. Y ahí lo empezamos a usar y ahí empezamos a ver las diferencias. ¿Por qué aquellos había tanta diferencia? Pero ¿cuánto tiempo le empezaron a usar? ¿Cuánto tiempo de entrenar? De entrenar y nosotros, yo calculo que a los 2 o 3 años empecé a usar químicos. O sea que cuando Cuando ustedes fueron a Buenos Aires, Bariloche, eso, ahí todavía no habían usado. Sí, ya lo habíamos Ah, usado. está. No, nosotros con la primera vez que viajamos ahí con Javier, que fuimos a Entre Ríos y después fuimos a un campeonato de Río de la Plata, y ahí hicimos contacto con el Tano, con el del Atleti, y ahí empezamos a usar químicos. Mira. Entramos a su oficina y había un cartel que decía, si querés ser como papá, comprá papa. Había un cartel en su oficina. Quiero ese cartel. Sí, yo también. Acá la vamos a poner. La vamos a imprimir, la vamos a poner. Y de ahí empezamos, sí. Empezamos ahí a usar químicos. ¿Te acordás qué fue lo primero que usaste? Y Estana y Diana. Estana Sonol y Diana. Fue lo Todo primero- oral. Todo oral lo primero que sí. Y bueno, después no te voy a seguir contando. Claro, Después fue larga la Ah. lista. Después hemos tomado, me he puesto. Ahí químico. también experimentaron mucho como con las dietas o eso fue como un poco más controlado, ¿crees? No, ahí experimentamos igual que como las dietas. Experimentamos mucho y muchos ni conocíamos, no hacíamos nada. Nunca nos interesó los efectos secundarios, nada. Ni lo sabían. Ni tampoco sabíamos nadie de lo Porque que antes contaba. ni prospecto traía. ¿Y nunca te pasó nada? No, por suerte no. Sí. Análisis tampoco. El análisis tampoco. Ah, bueno, tampoco se hacían análisis antes. No, nada, cero. No. Es más, Claro. nunca me hice ninguno. Y estás de 10. Estoy de día esta vez. Eso es lo que cree. Por lo menos por fuera. Che, Edu, ¿y alguna competencia que te haya marcado a vos de todas las que hiciste? De todas las que hice, una competencia que me marcó fue una vez que fuimos a Bariloche. Que fuimos todo un grupo que está por ahí en una de las fotos. Me marcó mucho porque, como te contaba hace un rato, como les contaba hace un rato, que íbamos al gimnasio y ya estábamos en el New Fork, entonces íbamos al gimnasio, estábamos todos ahí para competir
y que todo, que uno pesaba 80 kilos, que el otro 20, que el otro 10, entonces era una cantidad de atletas compitiendo en ese momento ahí en el gimnasio. Claro. Y que no, yo voy a competir con él, yo voy a competir con el enano, no, que voy a competir con Manolo, no, que Manolo está bien, que Manolo está así, entonces fuimos a Bariloche a competir, fuimos todos. Entonces me tocó competir con Manolo y con otro chico que igual entrenamos ahí, y todo era que Manolo iba a ganar. Claro. Y a mí nadie me había... Nadie te dio las chances. No, aparte nadie me había visto entrenando. Porque yo siempre iba a entrenar a la tarde con Javier y siempre tapado. Entrenaban tapados, ¿no? Era la idea que Javier, ¿viste? Javier siempre decía, no mostremos nada, decía Enano, porque esto, si no se van a avivar y cosas así, boludeamos. ¿Avivar en qué encima, no? Sí, claro, sí. Van a ser más rápidos. Claro. Van a ser más rápidos, van a estar, así que bueno, llegamos allá. Y me parece que una de las fotos que andan por ahí, ahí jugamos, justo llegamos a la final los dos con Manolo y otro chico más. Y así que, ¿no? Ahí fue que le gané a Manolo por primera vez, creo. Arriba de las tablas. Así que no, estaba re contento y el jurado estaba sorprendido porque yo saltaba como loco. Claro, porque loco. Era ganarle a alguien que tal vez le costaba. Claro, que habíamos competido siempre y además éramos amigos. Claro. Salíamos de ahí y andábamos todo el día juntos. Siempre... ¿Ya habías competido y ya te había ganado? No, nunca habíamos competido juntos. O sea, vamos a competir juntos, pero siempre en una categoría más. Y yo siempre decía, bueno, yo en un momento tenemos que competir juntos. Claro. Y se dio ahí en Bariloche y estuvo bueno porque terminamos los dos ahí arriba posando, tirando poses y al final gané yo y mi amigo estaba re contento. Che, ¿te acordás cuando subiste la primera vez al torneo? Las sensaciones, ¿qué te pasó? ¿Te gustó? ¿Era lo que esperabas? Sí, la primera vez que subí, bueno, como esto. Vos antes de subir, ¿ya te habían explicado cómo era un torneo y ya te habían explicado las poses, todo? Mi amigo, ¿cómo se llama esto? Mi amigo Nano me decía, no, él me enseñó las poses, no sabía, nunca había visto nada, nunca había visto un torneo, nada, ni por la revista, nada. Entonces me dice, no tenga miedo, que lo decís, yo nunca tuve problemas con subirme, sacarme la ropa, nada. O sea, para mí fue algo tan natural, nunca lo había visto, así que bueno, me subí. Y no sé, éramos como 10 atletas en mi categoría. Y unos bichos más o menos. Y bueno, esa fue la primera vez que subí y gané. Y creo que eso me dio el impulso a seguir entrenando y ahí me embalé. Claro, dijiste esto para mí. Esto para mí, claro. Porque decía, yo hacía 6, 8 meses, no sé, un año que había estado entrenando. Y ahí me puse a competir y no sabía primero ni la pintura. Era para pintarle un desastre. ¿Qué usaban para pintar? Usamos, ¿cómo se llama esto? No me voy a acordar ahora en este momento, pero... ¿Pero que era una pomada o era no, era como esto, Zapolán. Usamos Zapolán o algún bronceador sin sol o una cosa así. Ah, mirá. Y después Metrolate, ese rojo lo mezclamos y hacíamos como una pasta con eso. Por eso quedan tan rojos. Claro. O sea, si ven ahí, bueno, estamos viendo las fotos, claro. Pero si ven ahí estábamos, por el efecto, estaban rojos. Estábamos rojos todos. ¿No quedaba como el color de ahora medio...? No, porque no había. No había ningún tipo de pintura hasta que empezaron a entrar las pinturas de afuera. Claro. Ahí conocimos. Claro, hasta eso, la pintura tenía que... ¿Y brillo? ¿Qué usaban de brillo? Y aceite. ¿Aceite igual? Aceite Johnson. Éramos como bebé. Sí, aceite Johnson, claro. Sí, hasta que descubrimos Fristolín. Claro. Y no el de manteca. En esta parte vamos a ver fotos para que nos cuenten un poco qué pasaba en ese momento. ¿Sí? Vamos a arrancar con esta foto. ¿Quién están? Esa, bueno, Javier Parlé y ¿cómo se llama? Y el otro chico no me acuerdo cómo se llama, pero es un torneo, creo que el Madrid, ese que fuimos a competir ahí, todo el equipo de New Ford, le decíamos que éramos el equipo,
Y ahí fue, creo que fue la primera vez que gané plata, que le comentaba a los chicos acá, en ese torneo. ¿Cuánto ganaste, te acordás? Gané, creo que eran 200 pesos. Mirá, en ese momento. Sí, 200 Era plata, ¿no? Era plata en ese momento porque ese día fuimos a comer con la familia, con mi chico, mi señora. Que ahí está. Ahí estaba. Ahí está el de casquito. Ahí está el de casquito, Lucas. Que sí, que se andaba conmigo por todos lados como ahora. Sí, creo que fue la primera vez que gané plata en el culturismo. Y ahí estaba pintado con mertiolate. Ahí estábamos pintados con mertiolate, sí. Sí, era la pintura del momento. Claro. Ves que el de al lado también. Ahí. Y eso es el primer torneo que se hace. Creo que es en Uquén, eso me parece. Ok. Sí, no me acuerdo mucho tanto. Lo que pasa es que tengo tantos torneos encima Sí. que parece me confunde. Por eso en Uquén igual ahí gané. Ahí creo que gané por primera vez un trofeo al mejor posador y una cosa así. Mirá. Al mejor atleta igual. Está con el bombero. Es el bombero, sí, es el dueño de Gimnasio New Ford. Él siempre lo acompañó, él no competía, pero él siempre estaba con el grupo. Éramos varios que andábamos compitiendo por la provincia. Y él siempre estuvo apoyando. Y bueno, y esa fue la primera experiencia que tuve afuera de Comodoro. Eso en Entre Ríos. Ahí fuimos la primera vez que viajé con Javier, que fuimos a Entre Ríos a ver cómo era. Ese año fuimos a ver cómo era el culturismo en la provincia, en la capital. Y después de ahí fuimos al Río de la Plata, en otro torneo que se hacía en Buenos Aires. ¿Y de acá se fueron a Entre Ríos al primer torneo? ¿Fueron? Sí, fuimos de acá fuimos a Buenos Aires y de Buenos Aires fuimos con el Atleti 2000, lo fuimos a Entre Ríos. ¿Y cómo se enteraban de que había torneos en la región? ¿Cuál era el medio de comunicación? Nosotros el medio de comunicación es el que está atrás, el hombre que está atrás del bigote, ese es el Tano, ese es el Atleti, siempre se comunicaba. Es el del cartel. Es el del cartel de la papa, ese era el papá. Ese se comunicaba con Javier y le decía más o menos las fechas que habían, que él tenía más o menos el calendario anual. Así que. Y era cuestión de confiar igual, ¿no? De Decir, confiar, sí. Voy a Entre Ríos porque hay un torneo. Claro, y sí. Era creer en su palabra. Creer en su palabra y en la palabra de lo que organizaban en otros puntos del país que tampoco estaban igual que nosotros. ¿Nunca les pasó de ir a y que no esté el torneo o algo de eso? No, por gracias a Dios no, porque igual antes siempre, una semana antes, confirmaban que se hacía o no se hacía. Pero esa fue la primera vez que fuimos a competir ahí. ¿Y estaban divididas por federaciones igual o cómo estaba? Sí, estaba la IFBB y después estaba otra asociación que no recuerdo cómo se llamaba, pero sí, en esa es la IFBB. ¿Acá quién está, Edu? Ese es Jorge Latorre, Sí. Adrián, Miguel, el de bombero, y el otro es Manolo. Manolo es otro igual que siempre competimos. Esos tres van a ser los próximos invitados en algún momento. Sí, Los vamos a traer. Seguro. A que cuenten su historia. ¿Eso acá en Comodoro? Eso acá en Comodoro, sí. ¿Eso no es el Güero? Es el Huergo, sí. Eso cuando la noche mágica del deporte. Mira, eso siempre estuvo en la noche mágica del deporte. En la sesión de Congera habíamos hablado que últimamente ya no hay reconocimiento. Antes, ¿cómo era esa relación? Sí, antes siempre lo reconocían al culturismo. Siempre el culturismo lo han reconocido en el deporte. Y ahora hace mucho tiempo que ya no le dan importancia, pero hace muchos años. Pero ahí sí, a nosotros, por siempre, en el momento que nosotros estábamos compitiendo y todo eso, siempre siempre lo llamaron para ir a hacer la noche mágica y todo eso. Siempre lo invitaron. ¿Por qué crees que hay tanta desinterés ahora con el culturismo ahí? Y para mí, por lo que te decía antes, que ya no están tan agrupados en los gimnasios, o sea, están muy desparramados, están muy individuales, ahora sí están individuales. Antes, que yo en el gimnasio, como te comentaba, había 8 o 10 competidores. Claro. Ahora capaz en un gimnasio hay 1 o 2 y no hay más. ¿Pero el reconocimiento se lo hacían al grupo de gimnasio o a uno? No, se lo hacían al culturismo en sí. Pero ahora ya no, lo han sacado. Ya no lo reconocen hace un montón de años que no reconocen al culturismo. Bueno, Francisco estuvo en lo más grande y mirá, hoy vino acá a Comodoro y ni lo reconocieron. Claro. Ni se enteraron que vino. Ni se enteraron lo que él hizo. Claro, Y cómo lo hizo. Y al nivel que está, o sea. Al nivel que está, creo que
es lo que soñamos todos. Sí, no, Todo el que hace este deporte, ojalá pueda pisar. Sí, el sueño de todo Pisar, culturista, creo pisar yo, una, que es pisar el Olimpia. claro, pisar el Olimpia creo que es lo más grande que puede hacer un culturismo. Sí, como el jugador de fútbol que Que quiere juega ir al mundial, para el culturista es pisar el Pero, y Olimpia. así todo acá nunca no lo reconocieron. Ni antes ni ahora, antes tampoco, porque él no es el primer torneo que gana. Ganó muchos torneos y ha venido muchas veces a Comodoro. Y nunca se lo reconoció. Falta ahí Falta, un poquito de, sí, falta de viveza de que las los que están comunidades. encargados del deporte, Sí, hay que hacer un poco más de ruido. claro, que No sé puedan- cuánto que- más igual, pero bueno. Hay que hacer. Esperemos Hacerlo. impulsar eso. Y sí, pasa que si uno no habla, no se impone, uno tiene que meter el deporte. O sea, nuestro deporte que se tienen que enterar que existe y que hay un gran nivel. Sí, acá en Comodoro hay mucha Mucho gente hay, que no mucho. si bien es como decís vos, está desparramado, porque a ver, la cantidad de gimnasio que hay hoy en día no se compara a lo que había en ese momento. Claro, ¿Cuánto había? 2, 3 gimnasios en Tres, ese tres momento. gimnasios, Sí, 4, y dos que preparaban la atleta, Claro. o sea, preparaban, que íbamos a tener ahí. claro. Ahora estamos todos desparramados en muchos gimnasios, pero Claro. yo creo que, a ver, la comunidad se conoce, nos conocemos entre todos, más allá de que entrenemos, no entrenemos, nos juntemos, no nos juntemos, yo creo que todos sabemos Todos sabemos compite. quién es quién, sí. Claro, exactamente. La comunidad es chica y estaría bueno que, a ver, esa comunidad también ayude a que esto siga creciendo, ¿no? Claro. No individualizarnos, no cerrarnos Claro, tanto. porque en realidad, en uno solo. o sea, obvio que uno solo va a competir, uno solo se sube a la tarima, pero detrás hay mucha gente. Sí, sí, Mucha gente, muchos amigos, y son todos del mismo palo. exacto. Sí, si va a un gimnasio, mínimo te saluda 5, 6, saludás Sí, porque Sí, los sí, conocés, sí, sí, porque... sí, lo ubicás. Sí, Sí, se ubican. Pero sí, el culturismo hace un tiempo que ya está, la Asociación de Deportes no le da bola directamente. Che, Edu, ¿y en esta foto? Las patas explotadas. Ese es el primer torneo que se hace en Bariloche, el torneo austral. Sí, Había el bypass. ese. Mal, el boliche. Sí, el boliche, sí, tal cual. Mirá. Sí, en el boliche, sí. Yo Y que tuve- seguían, viste, con la misma estructura, no sé si el boliche lateral sí, pero con la estructura griega y todo eso. Sí, no sé, pero no, el boliche es así, Ah, mirá. El boliche es así. Ah, está Y bueno. ahí igual ese torneo gané mi categoría, creo que salí, no sé si segundo en el overall. Y siempre, como siempre le digo, siempre hice el podio, Mira. por suerte. Y viéndote en la condición que está ahí, ¿no? ¿Te acordás más o menos cómo fue esa puesta a punto, cómo la llevaste? Y bueno, esa puesta a punto fue mejor que las otras. Ahí ya Se casi no hice acelerato. Hice menos días, en vez de 20 lo bajé a 5. Pero Claro. sí, No, sí si las piernas estaban- no, y como esto, y fueron los mejores los químicos. Claro. Y fue mejor la dieta durante el año, 2 años creo que estuve haciendo un volumen. Y porque ahí creo que fue el argentino, después de este torneo, creo que fue el argentino. Creo que fue en el argentino que salí subcampeón, creo que en ese fue. Sí, no, la puesta a punto esta fue mucho más, sufrí menos, Claro. que por eso creo que estuve mejor. Le poníamos un poquito más de arroz. Después le puse un poco más al arroz, le puse un poco más de Más en la huevos. comida. Claro, A ver, ¿qué más? Uf. ¿Y acá? ese es el torneo, ese es el argentino. Ese es el argentino. Ahí salí cuarto, creo. Fue la primera vez o la segunda vez que fui. Mira. Ese Buena ahí. estructura, buena línea, ¿no? Sí, pero igual podía haber estado mejor. Sí, Sí. ahí fue los errores de la puesta a punto. Ahí fue el ¿crees? error de las puestas a punto y ahí tuve 2 años compitiendo, o sea, entrenando, haciendo volumen para ir al. Mirá. Y la puesta a punto, ahí le erramos la puesta a punto. ¿Vos decís que le erraron ahí? Sí, yo sé que yo estaba mucho mejor. Hace un mes atrás, 15 días atrás estaba mucho mejor. ¿Y en qué crees que le erraste? Y me llené mucho de agua y sí, fueron las comidas. Claro. No hay otra cosa. No. No era el entrenamiento, porque estábamos no. entrenando y creo que fue la comida. Claro. Lo que sí, bueno, sabes que le erraste por falta de experiencia y Falta no porque, de experiencia en la nutrición. Claro. y no porque fuiste y rompiste la dieta. Claro, no. Fue falta de. Sí. Información. Que por ahí, a ver lo Información. que pasa eso ahora. Eso es lo que pasa ahora, ¿viste? Por ahí la gente... Uno rompe la dieta y Y sí. Por ahí no lo aguanta, a ver, gente que por ahí
quiere empezar a competir o algo de eso, que no aguanta la dieta y la Sí, termina y rompiendo. por eso no hay muchos competidores, porque es complicado llegar a la dieta, tenés que tener mucha cabeza. La cabeza es todo en una dieta. Y, y bueno, ya dejando lo de las fotos, que calculo que debe haber álbumes y álbumes de fotos Sí, para muchas analizar, para fotos, ver. sí. Muchas fotos y cada foto tiene Vamos a hacer un video de fotos. Sí, nada más un video de fotos, claro. Hay muchas fotos y sí, pero cada Es lindo foto igual tiene, tener todos esos recuerdos, ¿no? sí. Cada foto tiene su historia. ¿Y qué sentís hoy a ver acá a tu Eh, hijo Así. haciendo lo mismo que vos hacías en ese momento? Y bueno, para mí siempre fue un orgullo, sí, en todo sentido. Y ¿cómo esto? No, y yo siempre lo apoyo. Me gustaría que compita y que llegue a un gran nivel. Igual que sigue yo, ¿no? Porque tiene la experiencia. Y ya compitió y ya compitió ya le fue bien. y ahora le va a ser más fácil porque no va a cometer errores. Todos los errores que yo cometí no los va a cometer. Ni en el gimnasio ni en la nutrición. Que creo que ahí es donde él puede sacar la ganancia. Toda la información que pueda tener hoy. Y sentís orgullo, ¿no? Que Sí, siga los siempre, mismos sí. pasos que, Sí, que siempre. hiciste vos. Sí, y sí. Y aparte siempre vas a los campeonatos, siempre Sí, estás ahí. sí, siempre hay Hemos que ido apoyar. al de En Caleta, Caleta sí. fuimos juntos, ¿la verdad? Sí, siempre hay que apoyar, sí. Pero no. ¿Y qué es lo que te gustaría que nosotros, las nuevas generaciones, no pierda este deporte, digamos? Y que no pierda la unión. Porque concitamos hacia unión. Que haya una comunidad, o sea, que estemos comunicados en los atletas. Que estén comunicados para hacer algo juntos. Que haya un apoyo. Que haya un apoyo para que esto surja. ¿Sí? Para que se conozca y para que vea que en el sur hay gente. Hay gente y buenos atletas. Solo que estamos lejos, no es que ellos sean mejores. Estamos lejos de las sí, competencias. Porque acá hay una competencia en el año y allá cada Claro. 2 meses hay una competencia y 3 también en distintos puntos. Claro. Entonces la diferencia es la distancia. Claro, y tenés para elegir competencia tenés allá. Tenés para elegir, sí, eso. Y como eso me gustaría que estén más comunicados entre los atletas que hay acá en Comodoro. Para poder un día salir como lo hacíamos hace un tiempo, salíamos juntos a competir. Claro. Íbamos a cualquier lado a competir. Che, ¿qué valores crees que te dejó el culturismo? ¿Valores? Bueno, valores creo que fue la disciplina, que fue lo principal que me dejó. De hacer algo y no abandonar. De hacer algo. O sea, me propongo hacer cualquier cosa y no abandonar. Claro. Y eso lo inculqué el culturismo en la diaria. En hacer algo y hacerlo bien. Y como esto, y hacerlo al 100. Entrenar, laburar y preparar gente y ayudar a la gente. Eso me dejó el culturismo. ¿En qué momento dejas de competir y cómo crees que eso te impactó? Y bueno, en realidad mi cabeza nunca dejé de competir. Siempre tengo la esperanza de... ¿Nunca colgaste la toalla No, entonces? nunca. Te Siempre- estás tomando impulso. por eso nunca dejé de entrenar, ni un momento. Porque siempre tuve y tengo la esperanza de volver a competir, uno más. Por lo menos. Sí, uno más. Siempre tengo la esperanza, no sé cuándo lo voy a hacer. Pero pienso que en algún momento lo quiero volver a hacer, sí. Me encanta competir. Para mí es algo natural. Así que sí, calculo que en cualquier momento lo voy a hacer. Pero sí. Mira vos, y yo todavía No van a competir juntos, ¿no? Sí, se queman los dos y quedan a tu papá. Guarda, Me parece que hagamos la sorpresa. Sí, no, nunca perdí la esperanza de competir. Siempre tengo en mi cabeza que voy a volver a competir. Y como esto, mi amigo Javier siempre me dice, vamos a competir siempre. Javier sigue compitiendo. Sí. Se ha tomado su tiempo igual, Se ha pero- tomado su tiempo, mucho tiempo estuvo sin competir, sin entrenar, mucho tiempo. Pero no, yo pienso que en algún momento me voy a volver a competir. ¿Te acordás cuál fue tu último torneo? No me acuerdo, ¿No? hace como 10 años. Pero después Creo que fue el último cuando fui al argentino, creo que fue. Después no competí más. Paraste por... Por economía. Claro. Sí, fue por la plata,
porque cada vez era más caro. Y cuando tenés familia, a veces tenés que Hacer sacrificio. Claro. hacer sacrificio, bueno. Sí, totalmente. Pero el tema es no dejar de entrenar nomás. No. Pero competir sí, siempre. Siempre quiero competir. Acá teníamos una pregunta, dice, ¿qué lugar ocupa el entrenamiento en tu vida? ¿El mismo de siempre entonces? El mismo de siempre, sí. Y para mí entrenar, entreno para competir. Siempre. Yo siempre voy a entrenar, cada mañana que voy a entrenar es porque pienso que en algún momento voy a tener que competir. Bueno, que no se cerró la puerta, así que en cualquier momento. ¿Y el entrenamiento ahora sigue siendo como antes o ahora Sí, es sí, más? siempre. Siempre fue entrenamiento al 100. No, pero lo que va con toda rutina y eso, Exactamente. Sí, la rutina, sí. Sí. ¿es igual que antes? Sí, y más dura todavía ahora. Bien. Porque me está costando más. Sí, me cuesta mucho más ahora, pero bueno. Pero no volvemos a ser hidratos. No, nunca más. Es una gran ventaja que voy a tener cuando Y vuelva a agua competir. destilada igual. Sí, Para el auto nomás. No, y ahora que puedo tomar coca, olvidate. No, ¿sabes qué? No, cuando vuelva a competir, para mí va a Que ser. se agarren. Que se agarre, para mí va a ser muy fácil. Muy fácil porque la cabeza la tengo y ahora mucho más fácil. Tengo mucho más información y voy a cometer mucho menos errores. Che, Edu, ¿y Casi qué le diría a alguien que recién empieza? Y lo que digo siempre, tenés que entrenar y tenés que, en tu cabeza, tenés que entrenar para ganar, para ser el primero, no para ver qué va a pasar. Claro. Para mí, uno va a entrenar y si está dispuesto a competir, tiene que ser para ser el primero. Después no importa cómo salgas, pero uno tiene que entrenar para ser el primero. Siempre. ¿Qué significa para vos estar bajo la barra? Bajo la barra primero es un orgullo, porque lo estás haciendo vos y como esto, y porque creo que esto va a revivir el culturismo. Eso para mí significa bajo la barra, que esto le va a dar fuerza a los que están por agarrar el deporte, para que se van a dar cuenta que no están solos y que es un deporte muy lindo. Eso para mí significa bajo la barra. Y que en el sur hay mucho potencial. Sí, obviamente. Y ya que no cerraste la puerta, Edu, ¿qué legado te gustaría dejar en este deporte? ¿Qué legado? Y creo que el legado que dejaría sería la disciplina. Hay que ser disciplinado para estar en este deporte. Hay que saber vivirlo, hay que saber llevarlo. Sí, hay que saberlo, hay que disfrutarlo. Porque- Sobre todo, sí, porque si no lo No, disfrutás, si no lo disfrutas no podés subirte. No hagas esto. No lo hagas, no. Esto es para disfrutar. sí, porque para pasarlo mal, No. Hay muchas cosas. Sí. A la vida. Toda la vida, sí. No, esto es para disfrutar, siempre. O sea, disfrutar entrenando y esas cosas. si bien las etapas son difíciles, pero cuando Sí, se siempre. ve el resultado final, Sí. Es hermoso. sí, Siempre es difícil entrenar, levantarse cada día para entrenar y los dolores, porque siempre hay dolores, pero bueno, pero si el que va a competir y sube y da el 100 en el entrenamiento y sube y gana o le gana a uno, ya hizo bien su trabajo. Además, el hecho de ganar es una cuestión de jurado, igual, ¿viste? Claro, es sí, es lo cuestión de lo que cada uno ve y percibe del puesto de jurado. Claro, Claro, es lo que decía, yo entreno para ganar, para ser el primero, no el segundo, el primero, siempre. Entonces, pero después si salgo último, no depende de mí, es de la mirada de otras personas. Totalmente. Hay que estar seguro Con lo que uno da, con lo que uno hizo, sí. si uno da el 100 y no le fue bien, pero no importa, vos diste el 100. No es porque vos fallaste en tu entrenamiento, en tu preparación. Sí. Es porque vos diste el 100 nomás y bueno, el otro capaz que dio el 100 y le fue mejor. Pero yo creo que ahí no es que uno pierde. Uno dio el 100. Eso es lo principal. Con uno mismo estuvo bien. Hay que estar conforme con Hay que eso. estar, claro, hay que estar conforme para poder seguir. Y siempre hay que mejorar. En este deporte todos los días tenés que mejorar. Tal cual. Es lo que hablamos la De eso otra se vez. trata, de mejorar todos los días. Debes mejorar todos Y los de días. compararte a vos con tu versión del día anterior Claro. o del año anterior Sí, y ya siempre. está. Si mejoró, ganaste. Nosotros siempre, yo desde que empecé a entrenar esto, siempre yo nunca estuve mirando al lado. Siempre yo me miré yo, para ver en qué yo podía mejorar. Exactamente. Mientras yo mejore, bueno, iba a ver el resultado al final. Sí, porque a ver, todos tienen su propia batalla en este sentido. Todos tienen, sí.
cada uno sabe si hace las cosas bien, si hace las cosas mal. Tal cual. Claro. Y acá no evolucionás si no haces las cosas, o sea, básicamente. Acá sí no hace Si, las cosas si bien. querés ser competitivo, si querés ganar un campeonato, volvemos a lo mismo, tenés que hacer al 100 todo. Al 100 todo, sí, sí. No podés hacer a media nada. O sea, ni entrenar a media, no podés ni descansar a media, ni comer a media. Tenés que darlo todo al 100. Bueno, ¿vamos cerrando? La verdad que estamos volviendo a las raíces de lo que fue el culturismo acá en la Patagonia y la verdad que un honor, Edu, tenerte acá, de que seas parte Bajo la Barra porque sabemos que desde tu lugar nos estás apoyando, más allá de que Lucas sea uno de los que está acá conmigo, con Maurito, con los chicos, que nos estés apoyando y que nos dé esta oportunidad de poder charlar o entrevistarte, como lo quieras sentir vos. Para nosotros es muy reconfortante poder tener ese apoyo. La verdad que muchas gracias. Bueno, gracias a los dos y a Mauro que no vino. Y a Facu. Y a Facu que sí. está por ahí. Anda por ahí. Anda por ahí, Facu. Sí, no estoy muy contento. Yo no siempre, desde que empezaron a hacer esto, yo siempre comunico a la gente que vea Bajo la Barra, que es un programa que va a traer de qué hablar. Y bueno, y un agradecido a ustedes, por supuesto. Y no afloje. ¿Cómo es tu Instagram? Eh, Eso lo vemos siempre. Maldonado Eduardo. Ahí está. Bien, Vamos a poner. él sabe cómo poner el... Es que hay mucho Lucas. Bueno, Porque uno le pone mucho guión bajo. guión bajo, es que hace una L, usted no entiende. Para los que están en la pantalla, tenemos pensado traer más relatos de lo que consideramos la vieja escuela. Consideramos que son relatos re interesantes. Es por lo que empezamos este Claro, proyecto con exactamente, fue la Javi. idea en su momento. Fue la idea inicial de esto que desembocó todo este programa. Denle like, activen la campanita, suscríbanse, comenten, bardeen. Esto nos sirve para seguir creciendo. Y nada, repitiéndolo, Javi, muchas gracias por tu tiempo, por contestar todo y por compartir y tu buena onda. Gracias, Bueno, papi. Te amo. listo, te amo, hijo. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, acá estamos, Bajo la Barra. Más vale. Y Y como que así- sea culturismo. y Que sea culturismo siempre. Gracias, Edu. Así que- Tenga cuidado.